Mira de cerca el presente que estás construyendo porque debe parecerse al futuro con el que sueñas. Alice Walker. Muy buenos días, licenciada, compañeros. Reciban un cordial saludo de parte de mi equipo de trabajo, el mismo que está conformado por Pamela Panchi, Melanie Chasiluisa, Verónica Oña, Néstor Giguilema, Cristian Chamba, Alex Jacome y mi persona, Erika Sagñay. Nuestra exposición está dividida en diferentes partes y por supuesto con diferentes temas, el mismo que mis compañeros les darán a conocer más adelante. Muchas gracias. La poesía en el siglo XIX. El siglo XIX se caracterizó por una serie de géneros literarios, siendo los más destacados la fábula, la sátira o el poema didáctico, y la poesía lírica que se dio en el año 1840. En esta época se caracterizó por los aires de libertad que tomó la sociedad, centrándose en una literatura más nacionalista, inclusiva, cívica y protestante. Además que esto tomó una forma rebelde y cambiante, pues se sabe que este siglo tuvo 3 etapas, la cual estaremos hablando más adelante. En conclusión, este fue un tiempo en el que el hombre y la mujer lucharon para ser escuchados y reclamaban los problemas que se vivía en esa época. A continuación, mi compañera les va a declamar un poema. Muchas gracias. Biografía de Dolores Ventimiglia de Galindo. Dolores Ventimiglia de Galindo fue una poeta ecuatoriana nacida en 1829 en Quito. Falleció el 23 de mayo de 1857 en Cuenca. Estudió en el Colegio Santa María de Socorro y en el Convento Santa Catalina. Tocaba piano y recibía clases de dibujo y pintura. Desde tan temprana edad empezó a escribir poemas. A los 18 años contrajo matrimonio en Quito con el doctor Sixto Antonio de Galindo. Fue abandonada por su esposo. Sufrió una profunda depresión que le llevó a escribir poemas. Sufrimiento, anhelo, noche y mi dolor, quejas. Para muchos autores fue una de las mujeres más destacadas en la literatura ecuatoriana en el siglo XIX. Inauguró el romanticismo en Ecuador. Defendió los derechos de las mujeres y de los indígenas. Luchó contra la pena de muerte. A continuación, el poema. Gracias. Llamarle pude al sol de la existencia, se abría apenas soñador el alma. Perdió mi pobre corazón la calma desde aquel fatal instante en que lo hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa como en la hoja del árbol basilemo. Su imagen en mi sueño me acosaba, siempre halagueña, siempre enamorada. 1000 veces sorprendiste, madre amada, en mi boca un suspiro abrasador. Y era él quien lo arrancaba de mi pecho, él, la fascinación de mis sentidos, él, el ideal de mis sueños más queridos, él, mi primero, mi ferviente amor. Sin él para mí el campo placentero, en vez de flores me obsequiaba abrojos. Sin él era sombríos en mis ojos, del sol los rayos de mes de abril. Vivía de su vida apasionada, era el centro de mi alma el amor suyo. Era mi inspiración, era mi orgullo, ¿por qué tan presto me olvidas el vil? No, ya no es mío ya su amor, que otra prefiere, sus caricias son frías como el hielo. Es mentira su fe, finge desvelo, mas no me engañarás con tu ficción. Llamarle pude, delirante loca. No, mi altivez no sufre tu maltrato. Y si al olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré de mi pecho corazón. Criterios para valorar el propósito comunicativo. Al leer un texto debemos hacernos estas preguntas. ¿Pretende el autor informarnos de algo? ¿Pretende enseñarnos algo? O por último, ¿busca convencernos de algo?
De este modo tenemos tres propósitos: informar, enseñar o convencer. Y estos tres propósitos están relacionados con tres tipos de información: hechos, opiniones, inferencias. Hechos son acontecimientos o sucesos comprobables. Opiniones son juicios de valor. Inferencias son deducciones que se extraen de una cosa a partir de la otra. Lo que se cuenta aquí es un suceso verificable. Quien cuenta el suceso se limita a describir lo que vio ese momento. Opinión. En este fragmento de Varas no nos cuentan hechos, y esta es propia del autor. Es por tanto un criterio personal de él, no un hecho objetivo indiscutible. Inferencia. Aquí la inferencia de gracia y atracción a la narración. El escritor infiere que el anterior dueño de los libros los vendió por un apuro económico o por simplemente no le gustaban. Así entendemos que es una inferencia, una conclusión extraída a partir de un hecho y una opinión. Gracias. A continuación les voy a hablar sobre los criterios para valorar el propósito comunitario. De este modo tenemos tres formas, en las cuales son hechos, opiniones e inferencias. El primer propósito es hechos. Son acontecimientos o sucesos corporables. Un claro ejemplo es lo que se encuentra aquí en suceso verificable el 17 de diciembre del 2015 en un lugar donde niños observaban un programa navideño en una escuela de la costa. No había opinión ninguna. Quien cuenta el suceso en este caso es un periodista, limitado a describir lo que vio en ese momento. No muestra un punto de vista, si le gustó o no, si le pareció mal o bien, sino resume en parte a otra persona. A continuación, el siguiente propósito es opiniones son juicios de valor. Un claro ejemplo es, en este fragmento de Varas no nos cuentan hechos, las comentan. Presentamos atención a los adjetivos que usan grandes, importantes, históricos. Estas palabras califican una realidad, por lo tanto asumen una actitud. Por tanto, un criterio personal de él, no objetivo, indiscutible, podemos compartirlo o no. A continuación, el tercer propósito. Inferencias. Son deducciones que extraen una cosa de otra. A continuación, un claro ejemplo. Aquí en la inferencia de gracia y atracción de la narración, el escritor infiere que el anterior dueño de los libros le vendió por un apuro económico y porque simplemente no le gusta. Por luego, al conocer el verdadero dueño, se percató de que su inferencia era la correcta. Fue descartada en los hechos reales. Así entendemos que una inferencia, una conclusión extraída a partir de un hecho y una opinión. Valorar el contenido implícito de un texto oral a partir de un análisis connotativo de un discurso. Las palabras tienen dos tipos de significados: literal de una palabra y otra contextual. A esto lo conocemos como denotación y connotación. La denotación es el significado literal de una palabra o frase. La connotación es el significado de los hablantes que crean a sus enunciados y que solo se entiende en un determinado contexto. El discurso es una forma de comunicación en la que el emisor construye un mensaje y lo transmite al receptor. Un concepto de discurso es más específico y hace referencia a la acción y ejecuta a una persona cuando habla ante un público. Un discurso incluye ideología, cultura, contexto complejo y un discurso que puede ser solo un texto escrito brevemente y amplía una colección de películas, leyes y libros.
Análisis connotativo de un discurso. Plantea en la investigación de la intención de las ideas y los argumentos que guarda un texto oral. El contexto, a esto lo solemos llamar locus de enunciación. El contexto también implica la psicología del quien lo habla, su edad, su personalidad, su vocabulario y hasta incluso su estatus social. Transformaciones de la cultura escrita en la era digital. Periódicos digitales. Uno de los tantos campos en los que la revolución digital se ha revelado influyente y transformadora son los medios de comunicación. La prensa, la radio y la televisión se han transformado dando pasos para convertirse en medios digitales. Los periódicos han sido los más afectados con la innovación tecnológica, ya que la misma información que la encontrábamos en papel la podemos encontrar de forma digital en páginas web. Los periódicos digitales han desplomado las ventas de los periódicos impresos, de tal manera que muchos sobreviven de las suscripciones digitales. Transformación. El hecho de que los periódicos ahora puedan constituirse en forma digital ha provocado algunas transformaciones a nuestra cultura, entre ellas las podemos citar: abundancia de información, inmediatez informática. Los periódicos digitales pueden publicar noticias casi al instante en las que estas se producen, ayudados por los recursos de la web 2.0. Los periódicos se nutren de las transformaciones digitales de video en vivo, las redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube, entre otros, para transmitir la información en digital. Integración con los lectores. Nunca antes los lectores de periódicos habían sentido que estaban tan cerca de la noticia y que podían participar en sus criterios. En los debates. Los dos foros de periódicos digitales permiten el debate de muchas veces colaborado de los usuarios sobre los acontecimientos y permanecen a observar las tendencias de la opinión pública. Búsqueda de información. Puesto que los periódicos digitales conservan sus diarias versiones en la web, acceder a ellas es fácil y permite consultar noticias y conocimientos pasados. Podemos recuperar datos e ediciones anteriores. Información anexa. Con frecuencia los periódicos digitales facilitan la comprensión de los hechos noticiosos a través de enlaces al final de las noticias o en el interior del texto. Este recurso propio de Internet ayuda a que el lector pueda comprender el contexto de la noticia, navegando por sus enlaces que le llevaron a noticias anteriores, datos o referencias adicionales.